sinápticos. Ya sabemos cómo funciona la unidad básica de las redes neuronales, el perceptrón, y que la unión de varias de ellas forman una red que permite resolver problemas de clasificación mayores. Esto lo vimos en este vídeo. Te lo dejo por aquí por si te lo has perdido. Pero nos quedamos con una incógnita. ¿Cómo puede aprender una red? Vamos al lío. Generalmente, una red neuronal está formada por capas de neuronas. La primera, la capa de entrada, recibe los datos, por ejemplo, los síntomas de una posible enfermedad. Luego, una serie de capas, llamadas ocultas, procesarán los datos de entrada. Y una última, la capa de salida, devolverá los datos de salida, en este caso, si tienes la enfermedad o no. El deber del creador de una red neuronal es encontrar cuántas capas y qué cantidad de neuronas serán necesarias para que un algoritmo cambie los pesos y pueda transformar la entrada que haya recibido en la salida que esperamos. Puede ser el agrado de una persona y su foto envejecida, puede ser una canción y su título, incluso los vídeos que hayas visto en YouTube y el próximo que te recomiende. Bueno, paro ya que me adelanto. Hay un porrón de algoritmos, pero vamos a elegir este, Backpropagation, uno de los más usados y fáciles de entender. Hay muchas formas de medir el error. En el vídeo anterior usábamos la diferencia entre la salida esperada y la obtenida. En cambio, Backpropagation busca minimizar el error cuadrático medio cometido por la capa de salida, esta función de aquí. Por otra parte, el algoritmo necesita el conjunto de datos que la red quiere aprender, es decir, las entradas y las salidas, a las que llamaremos conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento consiste en pares de datos de entrada y salida. La cantidad de neuronas de la capa de entrada y de salida deberá coincidir con el conjunto de números que tenga cada par de datos. En este caso, cada entrada tiene dos números y cada salida solo uno. Vamos a ver un resumen. Primero, cogemos una entrada del conjunto de entrenamiento, se la pasamos a la capa de entrada y la propagamos hacia adelante. Es decir, todas las neuronas de una capa realizan su acción y las salidas de cada una de ellas serán las entradas de la capa siguiente, y así, en cadena, llegar al final, donde obtendremos una salida. Aplicamos la función de abajo a la salida esperada y a la obtenida, obteniendo el error cuadrático medio. Luego, con el error, cambiamos los pesos capa por capa hacia atrás, hasta llegar a la capa de entrada. Pasamos a la siguiente entrada, propagamos hacia adelante, generamos un error con la salida obtenida y la esperada, y corregimos los pesos propagando el error hacia atrás, así, entrada por entrada, hasta acabar con el conjunto de entrenamiento. En cada iteración del conjunto de entrenamiento, vemos que el error cuadrático medio de la red se reduce, por el cambio de los pesos en cada iteración, tratando de llegar a un error mínimo, o si esto no ocurre, a un número de iteraciones establecido. Lo único que nos falta por saber es cómo cambia los pesos. Para ello, Backpropagation aplica una regla que usa el gradiente de la función error, conocida como la regla delta. Esta regla incrementa el peso con la dirección opuesta al gradiente del error. Visto gráficamente, usa la pendiente para cambiar el peso a otro que provoque menos error. En un peso cualquiera, miramos el error que provoca. Si el error es ascendente, por tanto gradiente positivo, iremos hacia la izquierda, en sentido negativo, aquí. Si es descendente, por tanto gradiente negativo, iremos hacia la derecha, en sentido positivo, aquí.
Como vemos, si seguimos así, quedamos atrapados en un bucle. Para solucionarlo, entra en juego el factor de aprendizaje, un número que reducirá ese cambio para asegurarnos llegar a un error mínimo. Para poder aplicar esta regla, la función de activación debe ser derivable, debido a que usamos el gradiente. Para explicaros cómo quedaría la regla delta, usaremos la función sigmoide debido a que su derivada es muy fácil de calcular, porque se puede expresar con la propia función sigmoide, quedando la derivada así, expresada con la propia salida de la neurona. Generalizando, de una neurona I a una neurona J, expresado así, y usando la función sigmoide, así. Para visualizarlo mejor, agrupamos la parte dependiente de la neurona J con una delta mayúscula. Ahora vamos a entender cómo funciona con esta red. Primero, la red propaga hacia adelante la entrada, obteniendo una salida en cada neurona de la capa de salida. Elegimos la neurona 8, calculamos su delta, es decir, el error cometido por ella, y aplicamos la regla delta para cambiar cada peso que tenga como entrada. Empezamos por el peso umbral. Sumamos la multiplicación del factor de aprendizaje, el delta y la entrada de ese peso, que al ser la umbral es 1. Seguimos con los pesos entre neuronas, el peso que va de la 5 a la 8. Repetimos lo mismo que hicimos con el peso umbral. Multiplicamos el factor del aprendizaje, el delta y la entrada, que en este caso es la salida de la neurona 5. Repetimos lo mismo para cada uno de los pesos que van a la neurona 8. Ahora, solo tenemos que repetir lo mismo para la neurona 9. Calculamos su delta y cambiamos cada uno de los pesos como hicimos antes. Una vez acabada con la capa de salida, pasamos a las capas ocultas. Vamos a la neurona 5, pero nos damos cuenta de que no podemos calcular delta porque no sabemos cuál hubiera sido la salida correcta en esta neurona. Todo esto tiene solución. Sustituimos esta parte por la derivada del error respecto a la salida de esta neurona. Esta derivada se puede calcular con la regla de la cadena obteniendo este sumatorio. Ahora ya podemos calcular delta propagando el error cometido por la capa posterior. Sumamos el producto de cada una de las deltas de la capa posterior por el peso con la que está conectada. Luego multiplicamos esa suma por la derivada de su salida y ya tendríamos delta 5. Una vez tengamos delta, podemos aplicar la regla delta a cada uno de los pesos que van a la neurona 5. Repetimos en el resto de neuronas de la capa oculta. Calculamos los deltas y aplicamos la regla delta a los pesos. Pasamos a la capa anterior y repetimos hasta llegar a la capa de entrada. Ahora que ya sabemos la teoría, vamos con un ejemplo para que nos quede claro. Imagínate que te piden un sistema que pueda averiguar qué número está escrito. Y tenemos una base de imágenes clasificadas con los números del 0 al 9. Adaptar una red neuronal para que pueda hacerlo puede ser más sencillo de lo que parece. Nuestro conjunto de entrenamiento sería la imagen como entrada, es decir, sus píxeles, y la salida una codificación del número. Primero, convertimos la imagen en una entrada válida para la red. Elegimos una resolución con la que el número siga quedando claro, quedando la imagen dividida en píxeles negros y blancos según si pasa por la línea dibujada o no. Si elegimos una resolución de 25 por 20, tendríamos 500 píxeles, con los que el número queda reconocible. A cada píxel podemos asignarle un número por cada color, 1 para el negro y 0 para el blanco. La entrada de nuestra red será el conjunto de píxeles, unos y ceros que tenga la imagen, por lo que necesitaremos 500 neuronas como entrada. Ahora tenemos que elegir una codificación para cada número. Podemos usar 10 neuronas, una por cada número del 0 al 9, y la salida más alta determinará de qué número se trata. Partiendo de esto, cada salida del conjunto de entrenamiento consistirá en la salida de un 1 por la neurona que representa el número y un 0 por el resto. Si el número fuera el 8, la salida esperada sería todo 0 excepto un 1 en la neurona que representa el 8. Ya solo queda elegir, de manera práctica, qué número de capas ocultas y qué cantidad de neuronas deben tener para que la red aprenda lo mejor posible el conjunto de entrenamiento. Para este caso, 2 capas suelen ser suficientes, por ejemplo, 10 y 5 neuronas.
Aplicamos backpropagation, le damos cada entrada del conjunto con su salida esperada, un 1 en la neurona correspondiente. El algoritmo propaga hacia adelante obteniendo una salida en cada neurona de la última capa, calcula el error cuadrático medio y modifica los pesos capa por capa, propagando hacia atrás el error, como vimos antes, y elige la siguiente entrada. Cada vez que le pasamos el conjunto de entrenamiento, la red obtiene un resultado mayor en la neurona correspondiente y un resultado menor en el resto, reduciendo en cada iteración el error cuadrático medio del conjunto entero. Seguimos iterando el conjunto hasta que alcance un error o un número de iteraciones previamente establecidos. Et voilà, ya tenemos una red que sabe distinguir automáticamente los números escritos. Y hasta aquí la explicación del algoritmo backpropagation. Este algoritmo nos permite entender cómo funciona el aprendizaje automático de las redes y por qué eso de llamarle Machine Learning. En futuros vídeos veremos. En este video vamos a abordar la retropropagación o propagación hacia atrás, es decir, el algoritmo central por el cual las redes neuronales aprenden. Después de un pequeño repaso de lo visto anteriormente, la primera cosa que voy a hacer es una demostración intuitiva de lo que el algoritmo está realmente haciendo sin hacer referencia alguna a las fórmulas. Después, para los que quieran ver las matemáticas detrás, el siguiente video es sobre los cálculos subyacentes de todo esto. Si viste los dos últimos videos, o si te los saltaste con el previo conocimiento apropiado, tú sabes qué es una red neuronal y cómo se retroalimenta con la información. Lo que estamos haciendo aquí es el ejemplo clásico de reconocimiento de dígitos escritos a mano, cuyos valores de píxeles se introducen en la primera capa de 784 neuronas. Y he mostrado una red con dos capas escondidas de solo 16 neuronas cada una, y una capa de salida con 10 neuronas, indicando qué dígito está eligiendo la red como respuesta. También espero que entiendas qué es el descenso de gradiente de la forma en la que fue descrito en el último video, y que lo que queremos dar a entender por aprendizaje es que queremos encontrar cuáles pesos y sesgos minimizan una función de costos. Como pequeño recordatorio, para el costo de un entrenamiento en particular, lo que haces es tomar el resultado que la red da y junto con la salida que quieres que ella dé, elevas al cuadrado la diferencia entre cada componente. Hacer esto para todos los miles de ejemplos de datos de entrenamiento y promediar los resultados te da el costo total de la red. Y si eso no es suficiente para pensar, como fue descrito en el último video, lo que estamos buscando es el gradiente negativo de la función de costos que te diga lo que necesitas cambiar en los pesos y los sesgos en todas estas conexiones, de manera que se reduzca el costo más eficientemente. La retropropagación, el tema de este video, es un algoritmo para calcular ese gradiente increíblemente complicado. Y la idea del último video, que realmente quiero que tengas muy presente en tu mente por ahora, es que pensar en el vector de gradiente como la dirección de 13.000 dimensiones está, por ponerlo así, más allá del alcance de nuestra imaginación, pero que hay otra manera de pensarlo. La magnitud de cada componente te está indicando qué tan sensible es la función de costos en cada peso y sesgo. Por ejemplo, digamos que vas en el proceso que estoy por describir. Calculas el gradiente negativo y el componente asociado con este eje de aquí sale como 3.2. Mientras que el componente asociado con este eje de aquí es 0.1. La manera en que interpretas eso es que el costo de la función es 32 veces más sensible a cambios en el primer peso, de forma que si mueves ese valor solo un poco, causará un cambio en el costo. Y ese cambio es 32 veces más grande que el que se produce moviendo el segundo peso. Personalmente, la primera vez que aprendí de la retropropagación, creo que el aspecto más confuso fue seguir las notaciones e índices. Pero una vez que desenvuelves lo que hace cada una de las partes del algoritmo, cada efecto particular que suceda será intuitivo. Es solo que hay un montón de ajustes pequeños siendo puestos una capa encima de otra. Entonces, voy a empezar con todo esto con indiferencia completa a las notaciones, solo repasando los efectos que cada ejemplo tiene en los pesos y sesgos. Debido a que la función de costos implica promediar un costo por cada ejemplo para todos los ejemplos de entrenamiento, la manera en que ajustamos los pesos y sesgos para un descenso de gradiente también depende de cada ejemplo en particular. O más bien, en un principio debería ser así,
Pero por eficiencia computacional vamos a hacer un pequeño truco después para alejarte de la necesidad de acertar cada ejemplo en cada uno de los pasos. Ahora otro caso, en el que todo lo que vamos a hacer es enfocar nuestra atención en un ejemplo en particular. Esta imagen de un 2. ¿Qué efecto debería tener este entrenamiento en cómo se ajustan los pesos y sesgos? Digamos que estamos en un punto en donde la red no está bien entrenada aún, así que las activaciones en la salida son muy aleatorias, algo como 0.5, 0.8, 0.2 y demás. No podemos cambiar directamente esas activaciones, solo podemos influenciar en los pesos y sesgos. Pero sí es de ayuda mantener rastro de los ajustes que nos gustaría poner en esa capa de salida. Y ya que queremos clasificar la imagen como un 2, queremos que ese tercer valor sea movido hacia arriba, mientras que todos los demás sean movidos hacia abajo. Además, el tamaño de estos movimientos debería ser proporcional a qué tan lejos está cada valor del valor objetivo. Por ejemplo, el incremento para el valor de las neuronas del número 2 es, en esencia, más importante que la disminución para la neurona del número 8, que de hecho ya está muy cerca del valor que debería tener. Así que profundizando un poco más, enfoquémonos en esta neurona, la que deseamos incrementar su activación. Recuerda, esa activación está definida como la suma ponderada de todas las activaciones en la capa anterior, más un sesgo, y todo eso se pone dentro de una compactante función sigmoide o ReLU. Entonces, hay tres maneras en que se pueden juntar para incrementar esa activación. Puedes incrementar el sesgo, puedes incrementar los pesos y puedes cambiar las activaciones de la capa anterior. Enfocándonos solo en cómo deberían ser ajustados los pesos. Observa cómo los pesos realmente tienen niveles de influencia. Las conexiones con las neuronas más iluminadas de la capa precedente tienen el mayor efecto, ya que esos pesos están multiplicados por un valor de activación mayor. Entonces, si incrementaras uno de estos pesos, en realidad tendría una influencia más fuerte en la función de costos, que simplemente incrementar los pesos con conexiones más tenues, al menos hasta lo que comprende este ejemplo de entrenamiento. Recuerda que cuando hablamos del descenso de gradiente, no solo nos importa si cada componente se debe mover hacia arriba o hacia abajo, también a cuáles les puede sacar más partido. Esto es, por cierto, al menos algo evocativo de una teoría en neurociencias sobre cómo las redes biológicas de las neuronas aprenden, la teoría de Hebbian, regularmente resumida en la frase neuronas que se activan juntas, neuronas que se conectan. Aquí, entre más incrementos en los pesos, mayor fortaleza en las conexiones, y ocurre entre las neuronas que son las más activas y las que deseamos que se vuelvan más activas. En cierto sentido, las neuronas que se están activando mientras se visualiza un número 2 se asocian con más fuerza a aquellas que se activan al pensar en un 2. Para ser claro, realmente no estoy en posición de hacer declaraciones de una manera u otra sobre si una red artificial de neuronas se comporta como un cerebro biológico. Y esta idea de activarse juntas, conectarse juntas, viene con un par de asteriscos significativos. Pero, tomándola como una analogía flexible, la encuentro muy interesante de considerar. De todos modos, la tercera manera de incrementar esta activación de neuronas es cambiando todas las activaciones en la capa previa. Es decir, si todo lo conectado a esa neurona del dígito 2 con un peso positivo se iluminara, y si todo lo conectado con un peso negativo se apagara o atenuara, entonces esa neurona con dígito 2 se volvería más activa. Y similarmente a los cambios de los pesos, le podrás sacar más partido si buscas cambios que sean proporcionales al tamaño de los pesos correspondientes. Ahora, por supuesto que nosotros no podemos directamente influir esas activaciones, solo podemos tener control sobre los pesos y sesgos. Pero, como con la última capa, es de ayuda mantener una nota de cuáles son esos cambios deseados. Pero ten en mente, alejándonos un paso aquí, que esto es solo lo que quiere esa neurona de salida del dígito 2. Recuerda, también queremos que todas las otras neuronas en la última capa se vuelvan menos activas, y cada una de esas otras neuronas de salida tiene sus propias ideas acerca de lo que debería pasarle a esa penúltima capa.
Entonces, el deseo de esta neurona del dígito 2 se suma junto con los deseos de todas las demás neuronas de salida sobre lo que debería pasarle a esta penúltima capa. De nuevo, en proporción a los pesos correspondientes y en proporción a cuánto necesita cambiar cada una de estas neuronas. Esto de aquí es justo de donde viene la idea de la retropropagación. Al añadir juntos todos estos efectos deseados, básicamente obtienes una lista de movimientos que quieres que le pasen a la penúltima capa. Y una vez los tengas, puedes aplicar recursivamente el mismo proceso a los pesos y sesgos correspondientes que determinan esos valores, repitiendo el mismo proceso que expliqué y retrocediendo en la red. Y alejándonos un poco más, recuerda que todo esto es solo como un entrenamiento en particular desea mover cada uno de esos pesos y sesgos. Si solo escuchamos qué es lo que quiere ese dígito 2, la red finalmente sería incentivada a solo clasificar todas las imágenes como un 2. Así que lo que debes hacer es realizar esta misma rutina de retropropagación para cualquier otro ejemplo de entrenamiento, registrando cómo cada uno de ellos quisiera cambiar los pesos y sesgos, y luego promedias juntos esos cambios deseados. Esta colección de aquí, de los movimientos promediados para cada peso y sesgo es, de manera superficial, el gradiente negativo de la función de costos referida en el último video, o al menos algo parecido. Digo de manera superficial, solo porque aún no hago una relación cuantitativa y precisa acerca de estos movimientos. Pero si entendiste cada cambio que referencié, por qué algunos son proporcionalmente mayores que otros y cómo todos ellos necesitan ser sumados juntos, entonces entiendes la mecánica de lo que la retropropagación está haciendo en realidad. Por cierto, en la práctica a las computadoras les toma un tiempo extremadamente largo sumar la influencia de cada ejemplo de entrenamiento en particular y cada paso del descenso de gradiente. Así que esto es lo que comúnmente se hace en su lugar. Barajas aleatoriamente tus datos de entrenamiento y luego los divides en un montón de minigrupos o minilotes. Digamos, cada uno teniendo 100 ejemplos de entrenamiento. Luego calculas un paso de acuerdo con el minigrupo. No va a ser el gradiente real de la función de costos que depende de todos los datos de entrenamiento, no de este pequeño subconjunto, así que no es el paso más eficiente en dirección cuesta abajo. Pero cada minigrupo te da una muy buena aproximación, y más importante aún, te da una aceleración computacional significativa. Si graficaras la trayectoria de tu red según la superficie en cuestión de la función de costos, se parecería más a un hombre alcoholizado sin rumbo que desciende la colina pero apresurado, en vez de un hombre que calcula cuidadosamente la dirección hacia abajo en cada paso antes de tomar un paso muy lento y cuidadoso en esa dirección. Esta técnica es referida como descenso de gradiente estocástico. Estamos viendo mucho contenido por aquí, así que vamos a repasar un poco, ¿sí? La retropropagación es el algoritmo para determinar cómo a un ejemplo de entrenamiento en particular le gustaría mover los pesos y sesgos. No solo en términos de si deben ir hacia abajo o hacia arriba, sino en términos de qué proporciones relativas a esos cambios causan el decrecimiento más rápido del costo. Una verdadera fase del descenso de gradiente involucraría hacer esto para todos tus decenas y miles de ejemplos de entrenamiento y promediar los cambios deseados que obtienes. Pero eso es computacionalmente lento, así que en cambio, aleatoriamente subdivides la información en estos minigrupos y calculas cada paso con respecto a cada minigrupo. Yendo repetidamente a través de todos los minigrupos y haciendo estos ajustes, converge hacia un mínimo local de la función de costos, lo cual quiere decir que tu red va a finalizar haciendo un muy buen trabajo con los datos de entrenamiento. Así que, con todo esto dicho, cada línea de código que iría en la implementación de la retropropagación en realidad corresponde con algo que acabas de ver ahora, al menos en términos informales. Pero a veces conocer la parte matemática es solo la mitad del camino, y es hasta que intentas hacer una representación cuando se vuelve confuso. Así que, para aquellos de ustedes que quieren ir más a fondo, el siguiente video trata de las mismas ideas que fueron presentadas aquí, pero en términos del cálculo subyacente, el cual espero que pueda hacer esto un poco más familiar, así como se ve en otras fuentes. Antes de eso,
Una cosa que vale la pena enfatizar para hacer trabajar a este algoritmo, y esto es para todo tipo de aprendizaje automático más allá de las redes neuronales, es que necesitas un montón de datos de entrenamiento. En nuestro caso, una cosa que hace a los dígitos escritos a mano un buen ejemplo es que existe la base de datos MNIST, con muchísimos ejemplos que han sido etiquetados por humanos. Así que un reto común, ya sea teniendo de imágenes o cualquier otro dato con el que podrías tratar. Y esto se transfiere muy bien al patrocinador de la versión en inglés de este video, donde científicos de datos y equipos de aprendizaje automático pueden crear datos de entrenamiento. Ellos te permiten subir texto o audio o imágenes y tenerla etiquetada por gente real. Puede que hayas escuchado antes de los humanos en el bucle, y esto es esencialmente de lo que aquí estamos hablando, dejando que la inteligencia humana entrene a la inteligencia de las máquinas. Ellos emplean un montón de mecanismos de control de calidad muy inteligentes para mantener los datos limpios y exactos. Y ellos han ayudado a entrenar, probar y afinar miles de datos y proyectos de inteligencia artificial. Sigue el enlace que aparece en pantalla o en la descripción de este video si quieres saber más de ellos. Y también gracias a todos los que apoyan en Patreon al canal original en inglés. Iniciando en el mundo de la inteligencia artificial, en particular en el mundo de las redes neuronales artificiales, existen múltiples palabras, múltiples conceptos que son relativamente complejos y el no conocerlos, de hecho, dificulta nuestro aprendizaje en la mayoría de los casos. A raíz de eso, en este video introduzco y explico la jerga, es decir, todo el vocabulario especial asociado a las redes neuronales. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos ciencias de la computación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. La inspiración de las redes neuronales artificiales fue a partir de las redes neuronales biológicas. En esta tenemos como unidad básica a la neurona. La neurona tiene terminaciones nerviosas llamadas dendritas, las cuales perciben impulsos eléctricos, y el núcleo de la neurona hasta cierto punto suma y procesa todos esos impulsos eléctricos y determina si la neurona se dispara, si la neurona se excita. En dado caso, emite un impulso eléctrico a través de otra terminación llamada axón, el cual le sirve para interconectarse con otras neuronas y a partir de ahí poder resolver problemas relativamente complejos. Ahora, nosotros podemos hacer una abstracción de este comportamiento y crear una sola neurona artificial que funge aquí como la unidad básica de procesamiento de las redes neuronales artificiales. Ahora, en este caso, nosotros ya no tenemos aquí impulsos eléctricos, sino entradas asociadas a datos. Nuestras redes neuronales aprenden a partir de datos. Y para aterrizar esto, vamos a introducir un contexto. Imaginemos que nosotros queremos crear una neurona artificial que nos sirva para determinar si le vamos a dar un crédito a un cliente o no. Esa va a ser la salida de nuestra neurona artificial. Y como entrada podrían ser las variables asociadas a ese cliente. Por ejemplo, el monto de su cuenta de ahorros y la cantidad de transacciones que ha realizado el cliente, y también podemos inclusive meter la antigüedad del cliente. Cada una de estas variables podría tener una cierta importancia para determinar si se le va a otorgar o no el crédito. Por tanto, nosotros tenemos que encontrar una manera de ponderar esa importancia. A lo mejor es una importancia muy alta, a lo mejor son prácticamente irrelevantes algunas de esas variables. Por tanto, nosotros tenemos pesos que comúnmente se inicializan de una forma enteramente aleatoria, pero conforme vamos entrenando a nuestra neurona, conforme nosotros vamos entrenando a nuestra red neuronal artificial, los vamos ajustando poco a poco para que vaya aprendiendo. Entonces, en pocas palabras, el peso nos sirve para ponderar la importancia de las entradas y también nos sirve para ponderar la interconexión entre neuronas, ya cuando nosotros tenemos una red neuronal relativamente grande. Ahora, la neurona por sí sola tiene dos componentes funcionales. La primera es la de la suma ponderada, que en el caso general suma todas las entradas ponderadas por sus pesos, por su relativa importancia.
Ahora, con esta suma ponderada, la neurona tiene una función de activación que hasta cierto punto determina si la neurona se va a disparar o no y qué tanto se va a disparar, que si nosotros lo mapeamos a nuestro contexto de aplicación, podría significar si le otorgamos o no el crédito a un cliente en particular. También nosotros tenemos una entrada adicional que es el sesgo y este tiene la funcionalidad de ajustar la activación de la neurona, pero sin depender de la entrada. Esto es vital al momento que nosotros estamos entrenando la red neuronal, en este caso exclusivamente una neurona. Sin embargo, para resolver problemas relativamente complejos, nosotros necesitamos de muchas neuronas artificiales interconectadas entre sí. Cuando estamos hablando de una red neuronal artificial, en el caso general, nosotros estamos hablando de múltiples capas. En cada capa nosotros acomodamos una cierta cantidad de neuronas. ¿Cuántas capas y cuántas neuronas vamos a tener en cada capa? Son hiperparámetros, es decir, parámetros que nosotros ajustamos previo al entrenamiento de nuestra red neuronal. Ahora, al menos tenemos 3 tipos de capa. La capa de entrada, que recibe nuestros datos de entrada. Bien podría ser, como lo comentamos anteriormente, las variables asociadas a un cliente o si estamos trabajando con imágenes, cada uno de los píxeles de esa imagen. Y tenemos una capa intermedia que se le llama capa oculta. Y al final nosotros tenemos la capa de salida, que en el caso anterior era si le otorgábamos o no el crédito a un cliente, pero obviamente nosotros podríamos tener capas de salida mucho más complejas. Por ejemplo, que nos indique la emoción que se está observando dentro de una imagen. Por tanto, podríamos tener múltiples neuronas también dentro de la capa de salida. Si el problema es muy complejo, normalmente vamos a necesitar más capas ocultas y podríamos nosotros tener muchísimas capas ocultas. Estas determinan la profundidad de la red neuronal. Ahora debo mencionar, las redes neuronales artificiales forman parte de una subárea de la inteligencia artificial llamada aprendizaje de máquina y estos algoritmos aprenden a partir de la experiencia, a partir de datos. Y en este dominio existen 3 términos que se mencionan muchísimo: conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento sirve para entrenar, para definir los valores de los pesos de nuestra red neuronal, de forma que pueda, por ejemplo, clasificar correctamente las emociones de personas a través de su foto. Y nosotros también tenemos el conjunto de prueba. Este conjunto de pruebas se separa completamente del conjunto de entrenamiento, puesto que tú no quieres contaminar el entrenamiento de la red neuronal. Quieres entrenarlo con un cierto conjunto de datos y normalmente la red neuronal podría aprenderse muy bien ese conjunto de entrenamiento. Entonces, para evitar tener sesgos en la evaluación, separas un conjunto de datos que se le llama conjunto de datos de prueba y evalúas tu red neuronal justo ya cuando dijiste, ya terminé de entrenarla. A partir de ahí, ahora sí metes tus datos de prueba y ves qué tan buena es la red neuronal, por ejemplo, para clasificar emociones. No obstante, recuerden que tenemos aquí hiperparámetros que tienen que ver con cuántas capas, con cuántas neuronas, inclusive el tipo de función de activación que nosotros deberíamos tener en cada una de las neuronas. Entonces, para ajustar esos hiperparámetros, también durante la fase de entrenamiento se involucra el conjunto de validación que justo nos sirve para definir los hiperparámetros de la red neuronal artificial. Posteriormente, ahora sí, ya cuando la entrenamos, ya cuando definimos los hiperparámetros, para eso sí, tenemos nuevamente el conjunto de prueba que nos va a decir qué tan buena es la red neuronal para clasificar emociones. Por ejemplo, ahora otro conjunto de términos que se mencionan muchísimo cuando estamos hablando del entrenamiento de las redes neuronales son función de pérdida, backpropagation y el algoritmo del gradiente descendente. Con respecto a la función de pérdida, esta nos ayuda a medir el error de predicción de la red neuronal, en este caso, nuestro error de clasificación. Posteriormente, una vez que nosotros sabemos qué tanto se equivocó la red neuronal, tenemos que encontrar una forma de hasta
hasta cierto punto atribuir ese error a cada uno de los componentes de nuestra red neuronal, porque recuerden, tenemos muchos parámetros ahí, muchos pesos que en realidad cada uno de ellos tuvo que ver justo en el error que nosotros estamos midiendo. Entonces tenemos que encontrar esa forma de retropropagar el error, de determinar qué tanta atribución tiene cada uno de los componentes a partir del error que nosotros estamos detectando. Y esto nosotros lo detectamos utilizando el algoritmo de backpropagation o retropropagación de errores. Posteriormente, hacemos uso de una familia de algoritmos de optimización. En particular, uno de los más famosos es el del descenso del gradiente, que se encarga de minimizar el error de nuestra red neuronal haciendo cambios a los pesos. Pero ahora, ¿qué tanto vamos a cambiar esos pesos? ¿Con qué tanta fuerza lo vamos a hacer? Eso lo determinamos nosotros con una constante, que es un hiperparámetro adicional, que se llama tasa de aprendizaje, que normalmente es un valor relativamente pequeño. Vamos haciendo pequeños cambios para ir aprendiendo poco a poco y no brincar, no hacer cambios tan drásticos que eviten que la red neuronal converja, es decir, que la red neuronal no aprenda. Ahora, el entrenamiento de una red neuronal se realiza a través de épocas y una época es una pasada de todos los datos de entrenamiento. Si nosotros estuviéramos enseñando a una red neuronal a partir de un libro, una época es la lectura de ese libro por parte de la red neuronal. Y si queremos que aprenda cada vez más y más, le pasaríamos ese libro para que lo leyera múltiples veces, para que lo leyera por múltiples épocas. Ahora, para entrenar una red neuronal artificial de una forma eficiente, comúnmente no se calcula el error una vez que leyó todos los datos de entrenamiento, sino que los datos los agrupamos en subgrupos, que se les llama batches. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 108 instancias, 108 datos de entrenamiento. Y podríamos, por ejemplo, nosotros tener batches de 9 instancias. Cada vez que le pasamos 9 instancias a nuestra red neuronal, ahí calculamos el error y ajustamos los pesos. A eso le llamamos una iteración, a procesar un batch y a hacer un ajuste de los pesos. Y normalmente tienes múltiples iteraciones dentro de una época porque se procesan múltiples batches. Y con eso hemos dado un paso más rápido de la jerga especializada de las redes neuronales artificiales, lo cual podría acelerar nuestro aprendizaje cuando estemos tratando de aprender cómo funcionan las redes neuronales, cómo aprenden, sobre todo cómo aprenden matemáticamente. De hecho, si ustedes están interesados en estos temas. Buenas tardes, buenas noches. Continuando entonces con la clase, hoy vamos a ver un repaso de las redes neuronales y después le voy a mostrar en una diapositiva básicamente donde están las funciones matemáticas más importantes, pero más bien la clase es un repaso de lo ya dado, ¿ok? Y después creo que ya está el examen, ¿ok? Creo que es la otra semana. Voy a colocar los materiales para que puedan tener acceso a eso. Bueno. Ya vimos que las redes neuronales entonces consisten en unidades de procesamiento, intercambio de datos e informaciones, y está tomado de las redes biológicas su concepto. Se utiliza para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos, secuencia de tiempo, etc. Tiene capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. Entonces, RNA significa redes neuronales artificiales. Es un modelo de tipo biológico y comprende redes que tratan de simular los sistemas neuronales biológicos, así como las funciones auditivas y algunas de las ediciones básicas de la visión artificial. Es un modelo dirigido a aplicaciones. Este modelo no tiene por qué guardar similitud a los sistemas biológicos, pero sí utiliza a partir de las matemáticas un modelo que se asemeja a las redes neuronales biológicas, y a partir de esa matemática construye un material abstracto
que básicamente se relaciona o trata de relacionarse lo más cercano posible a cómo funcionan las redes neuronales biológicas, tomando ese concepto. Entonces, las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples usados habitualmente para organizar de forma jerárquica los cuales interactúan con objetos del mundo real, del mismo modo que lo hace el sistema nervioso o biológico. Por lo tanto, estas redes son capaces de aprender de la experiencia de la generalización de casos anteriores a casos nuevos, de extraer características esenciales a partir de entradas que representan información, etc. Bueno, en donde quiero seguir las explicaciones básicamente es acá en el modelo biológico básicamente es una función matemática donde básicamente están las entradas, ¿okay? Que le llamamos x1, x2, x3, xn, y lo que se va a modificar a cada paso son estos pesos w que inicialmente pueden iniciarse con valores aleatorios y conforme va recorriendo la red neuronal entonces se ajusta a sus valores. ¿Okay? Esos valores pueden existir un modelo, ¿okay? En su salida, entonces verifica el proceso y se mide su error, ¿okay? Y ese error es lo que hace que se vuelvan a modificar estos pesos W, ¿okay? Y tiene función de activación, ¿okay? Que básicamente activa una salida. Y aquí tenemos la fórmula matemática de todo este proceso. F de x, que es básicamente la salida o la función de activación, está por la multiplicación de cada una de las entradas que denominamos x1, x2, x3, x4, multiplicado por cada uno de sus pesos. Entonces sería x1 por w1, como ven aquí, más una función sumatoria, x2 por w2, x3 por w3, xn por wn, y ven aquí, a estos pesos se denominan pesos sinápticos, ¿okay? De las señales de entrada que se multiplican por sus pesos. Entonces, acá ven esto. Existe una entrada especial que se denomina umbral de activación o vías, que básicamente hace que directamente se active su función de activación. En este caso no lo ven, pero lo pueden ver como una entrada especial, ¿okay? Que directamente activa la función de activación. ¿Okay? La función de activación básicamente son valores que en el mejor de los casos pueden ser valores ceros y unos. Entonces esta función de activación, como ven aquí en el gráfico, es una función que puede cambiar sus valores de ceros a 1. ¿Okay? Esta es una función en escalón y esta función de activación es la que puede cambiarse con otras funciones. Vamos a ver eso enseguida, ¿okay? Viendo un poco los tipos de funciones de activación. Hay un montón de funciones de activación, ¿okay? Nosotros vamos a ver eso con TensorFlow, ¿okay? Y vamos a ver algunas de ellas, ¿okay? De hecho, no vamos a entrar mucho en el detalle de la parte de matemática, ¿okay? Pero sí ya vamos a aplicarlo con la herramienta de TensorFlow dentro de Python. Vamos a ver en la próxima clase después del examen todo eso. Y es eso, ¿ok? Entonces son ceros y unos valores posibles.
Y bueno, entonces cada neurona en sí tiene esta función matemática. Pero ya vimos que a esto se denomina perceptrón. Y un perceptrón básicamente es una sola neurona. Y con una sola neurona hay un conjunto de operaciones que se pueden hacer que no son linealmente separables. O sea, y para hacer funciones linealmente no separables, o linealmente separables, quiero decir. Entonces, necesitamos de este esquema de red neuronal, donde tenemos capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Entonces, estas mismas están constituidas como redes neuronales interconectadas y arregladas de forma que tenemos tres capas. Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, pasan a través de la capa oculta y salen a través de la capa de salida. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas. ¿Okay? Esta capa oculta podemos ir agregando más capas ocultas. ¿Okay? En este caso, pueden ver, tenemos una serie de capas de entrada, una serie de capas de salida y dos series de capas ocultas. ¿Okay? Bueno, de acuerdo a las funciones de activación, sus valores, en este caso es una función de activación escalón y básicamente sus salidas, como ven aquí, son 0 y 1. Y eso es lo que empieza a contar aquí. Son funciones binarias que pueden darse como valores de menos 1 o 1, ¿sí? 0 o 1, etc. Pero son valores que generalmente están con condiciones binarias, es decir, 0 y 1. Y acá habla de que generalmente existen otras funciones, como la sigmoide, que podemos intercambiar acá. Entonces, la parte cambiable de los diferentes tipos de algoritmos es básicamente el reemplazo de esta función de activación. Y esa es la que vamos a ver enseguida. Acá tenemos diferentes tipos de funciones de transferencia. La función de escalón es la que muestra este material. Después tenemos funciones lineales y mixtas. Lineales y mixtas, donde básicamente mezclan la función escalón con la lineal y aparece la mixta. Funciones de curvas especiales, como una función sigmoide, tangente, van a haber otras, ¿okay? Y otras funciones gaussianas. Entonces, nuestra función de activación es la que realmente tiene esa capacidad de cambio para procesar. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ir viendo dentro de esta otra explicación. Bueno, entonces aquí vamos a ver una introducción de las redes neuronales, la arquitectura de los componentes, ¿okay? Donde básicamente la introducción, vamos a ver los conceptos fundamentales y la analogía con el cerebro biológico. La arquitectura de los componentes son las capas neuronales, pesos, vías y conectividad. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es forward propagation, que es el recorrido hacia adelante, y cálculos de salida, que es básicamente el recorrido normal. Y funciones de activación, que pueden ser sigmoides, tangente, hiperbólicas, ReLU, y sus propiedades matemáticas. ¿Okay? Así brevemente. ¿Okay? Vamos a ver backpropagation, conceptos matemáticos y algoritmos de paso a paso. ¿Okay? Funciones de pérdida. ¿Okay? MS y cross entropy para medir los errores. ¿Okay? Y también podemos ver algo de optimización de gradiente descendente y variantes de optimización. Así rápidamente para tener estos conceptos, ya que como les dije, eh, esos conceptos ya vamos a ver dentro de las aplicaciones que tengan que ver con TensorFlow, que es una herramienta que vamos a ver con Python y que utiliza ya en estas redes neuronales. ¿Okay? Ya vamos a ver más a alto nivel esto. ¿Okay? Pero para poder entender bien eso, entonces necesitamos de estos pequeños conceptos que nos van a ayudar bastante para poder entender.
Vamos a empezar entonces. ¿Qué es una red neuronal artificial? ¿Okay? Está inspirada en las redes biológicas. Estas redes neuronales artificiales se inspiran en el cerebro humano, que contiene aproximadamente 86 millones de neuronas interconectadas. Cada neurona biológica recibe señales eléctricas a través de las dendritas, las procesa por el cuerpo celular y transmite nuevas señales a través de su axón. Ya vimos en la clase pasada y básicamente es parte de las explicaciones que te dan que ver aquí con esto. Entonces las dendritas son las capas de entrada de una señal biológica. El axón es el camino de salida hacia las señales generadas por las neuronas y la sinapsis son las unidades funcionales y estructuras elementales que median entre la interconexión de las neuronas. Entonces aquí tienen las entradas, que son las dendritas, y el axón, que son las salidas. ¿Okay? Bueno, definición formal. Una red neuronal artificial es un sistema computacional compuesto por unidades de procesamiento interconectadas, que son las neuronas artificiales, que trabajan en paralelo para aprender patrones complejos a partir de datos sin ser programadas explícitamente en cada tarea. Es decir, que necesitamos datos de entrada. El sistema va a aprender, por eso se denomina generalmente Machine Learning al proceso de aprendizaje, y va a generar una salida. Esa salida puede tomarse como datos de entrada naturalmente y hacer básicamente una retroalimentación. ¿Okay? A partir de eso se genera un modelo y ese modelo es lo que está entrenado ya a partir de los datos de entrada y se genera una salida. ¿Okay? Bueno, entonces no requiere básicamente programación al 100% para todos los casos, porque su idea es básicamente, a partir de los datos de entrada, generar un concepto, unas características que le ayuden a predecir. Entonces, a partir de ahí, tiene esa inteligencia capaz de poder evidenciar y obtener datos por los cuales ya fue entrenado. Por lo tanto, el objetivo es aproximar funciones complejas que mapean entradas a salidas deseadas, aprendiendo de ejemplos para hacer predicciones, ven ahí, para hacer predicciones precisas sobre datos nuevos no vistos. Entonces, podemos entrenar conjunto de animales, perros, gatos y monos. ¿Okay? Generamos unas salidas. ¿Okay? Las entradas son generalmente fotos de perros, gatos y monos etiquetados. Vamos a etiquetar eso. Y la salida básicamente es un modelo con sus datos de los pesos ya cargados y entrenados y unos patrones ya preparados, de los cuales entonces a partir de ese modelo le pasamos una foto de un perro o un gato o un mono que no están dentro del conjunto de entrenamiento y él va a generar una predicción. Entonces va a tratar de generar predicciones precisas a partir de datos nuevos y no vistos. Eso es el objetivo de las redes neuronales, específicamente el proceso de Machine Learning o aprendizaje automático. ¿Qué se puede hacer hoy en día con estas redes? Okay. Se pueden tener sistemas de visión por computadora, vehículos autónomos, predicciones financieras, okay, procesamiento de lenguaje, diagnóstico médico, sistemas de recomendación. Básicamente en esta visión por computadora podemos reconocer, ya vimos, fotos de perros, gatos y monos, por ejemplo. Imágenes de personas, etc. Vehículos autónomos, vamos a integrar estos sistemas básicamente para que los autos funcionen de forma autónoma, moviéndose en las rutas y ubicando en puntos de
entrada hasta el punto de salida. Entonces sería básicamente interconectar un punto A con un punto B y que el vehículo recorra ese camino. Predicciones financieras, básicamente podemos tener hoy en día básicamente diferentes tipos de predicciones. Se aplica mucho, por ejemplo, en la bolsa o en los que hacen trading. ¿Okay? Entonces, se pueden llegar a predecir tendencias en las empresas. ¿Okay? Qué productos se venden más o cómo se va a mover básicamente una moneda. ¿Okay? Cómo se va a mover el dólar, por ejemplo. Procesamiento del lenguaje es lo que tenemos hoy en día con el reconocimiento del habla, ¿ok? Entonces, tipos de lenguajes, habla, todo lo que tenga que ver con lo que se parezca más al lenguaje de interacción humano. Los diagnósticos médicos básicamente pueden predecir si una persona está sana o enferma a partir de los datos médicos. Analizar imágenes, por ejemplo, para estudio de COVID. ¿Okay? Entonces, se le pasa radiografías e imágenes de IR, por ejemplo, eh, o algunas imágenes especiales o algún tipo de resultados y el sistema tiene que ser capaz de detectar si algún órgano está sano o enfermo. ¿Okay? Bueno, los sistemas de recomendaciones básicamente son como las que tenemos en las redes sociales y las que tenemos, por ejemplo, en los servicios de entrenamiento como Netflix, por ejemplo, donde básicamente nos ofrecen opciones de acuerdo a nuestras preferencias. Porque son tan poderosas, las redes neuronales pueden aprender a través de esas representaciones jerárquicas. Las capas iniciales detectan características simples como bordes, colores, específicamente para el tema de visión por computadora, mientras que las capas profundas combinan estas características para reconocer patrones complejos como rostros, objetos y conceptos. Entonces, a cada paso de ese proceso de entrenamiento y el proceso de reconocimiento de, eh, de elementos, a mayor cantidad de capas ocultas, entonces nuestra red neuronal está en capacidad de entender conceptos mucho más avanzados. Bueno, conceptos principales, entonces tenemos las capas de entrada que son nuestros inputs y lo denominamos como X0, X1, X2, X3. Entonces lo denominamos con letras X a las entradas y son las que reciben los datos iniciales. Cada neurona representa una característica de datos de entrada. Si clasificamos imágenes, por ejemplo, de 28 por 28 píxeles, tendremos 784 neuronas de entrada. Entonces, vamos a tener X cantidad de neuronas. Las capas ocultas o hidden layers, ¿okay? Representan el procesamiento, transforman las entradas mediante operaciones matemáticas. Una red puede tener uno o más capas ocultas y a mayor cantidad de capas ocultas se denomina deep learning, donde tenemos muchas capas. Y podemos tener capas o tenemos que tener capas de salida que son la output layer y produce el resultado final para una clasificación binaria. Si el resultado de esa clasificación es binaria, básicamente sería una neurona. Para 10 clases se necesitan 10 neuronas, una por cada clase. Entonces, aquí aparece el concepto de clases. Por ejemplo, si tenemos que reconocer armas de guerra, básicamente, si tuviéramos que reconocer solamente un tipo de arma de guerra, entonces sería una sola clase, una neurona, ¿ok? De salida. Pero si tendríamos que reconocer 10 tipos de armas, entonces serían 10 clases. O si tuviéramos que reconocer solamente una letra o un número, sería uno solo. Pero si tuviéramos que reconocer 10 tipos de letras, son 10 clases.
Entonces aquí aparece el concepto de una por cada clase. Una neurona por cada clase. Bueno, otra cosa que se necesita es que las capas sean totalmente interconectadas. Entonces ven aquí en el gráfico. Esta neurona básicamente se interconecta con todas estas capas. Digo, con toda esta neurona X1 se interconecta con todas estas capas ocultas. ¿Ok? Y esta X2 también se conecta con todas estas capas ocultas y la X3 también. ¿Ok? Y estas capas ocultas se conectan con todas las capas salidas. Estos se denominan masivamente interconectadas. ¿Ok? Y también se denomina, como ven acá, fully connected. O también se denomina densamente interconectadas. Son los términos que se usan para referirnos a unas capas totalmente interconectadas. Y vamos a ver lo que dice acá. Una red densa, allá usa el concepto de densa. Cada neurona de una capa está conectada a todas las neuronas de las siguientes capas. Si una capa 1 tiene 3 neuronas y la capa 2 tiene 4, existen 3 por 4, 12 conexiones. ¿Okay? Esto se usa generalmente para mejorar la conectividad de las capas y que básicamente puedan ayudar a que puedan funcionar mejor el procesamiento. ¿Okay? Generalmente sí o sí se suele usar las capas densas o las que son fully connected o conectividad total, ¿okay? Que son capas densas. Cuando se define el modelo de las redes neuronales, vamos a ver que se le pide que estas capas sean interconectadas de forma densa, ¿ok? Entonces, of fully connection. Bueno, entonces una red corresponde a una red densa donde cada neurona de cada capa está conectada a todas las neuronas de la siguiente capa. ¿Okay? Entonces X1 está conectada a todas estas capas. X2 también, así. Bueno. Y ven acá, el número total de capas es L. WI son la matriz de los pesos. Aquí son todos los pesos. Y después tenemos las capas neuronas de capa de entrada y el vector de vías. ¿Okay? Básicamente es eso. ¿Okay? Pero lo que queremos ver aquí es que tenemos tres tipos de capas: entrada, ocultas y la de salida. Bueno, los pesos básicamente son los que se va intercambiando en cada proceso de iteración, ya sea que los que sean de forward o backward propagation, que básicamente el recorrido desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda. Entonces los pesos determinan la importancia de cada conexión entre las neuronas, representan qué tan fuerte es la influencia de una neurona sobre otras. Aquí tenemos una matriz donde básicamente corresponde a todos los pesos que están ahí. ¿Okay? Si se acuerdan, básicamente sigue siendo este modelo, ya sea que sea de una sola neurona o varias, siempre tienen esta función matemática, ¿okay? Donde se multiplica cada una de las entradas. Lo que pasa es que estas que ven acá, que son entradas, ¿okay? También puede ser neuronas. Entonces X1 puede ser una neurona, X2 puede ser otra neurona. En este caso son simplemente datos, como le llaman acá señales de entrada, para una sola neurona. Pero si esto se combina con una red neuronal, cada una de estas corresponden a otras redes neuronales, o sea, a otras neuronas. Entonces X1 es una neurona, X2 también es una neurona. Y se conecta con cada uno de estos pesos en una función matemática de sumatoria y donde básicamente se busca una función de activación, en este caso valores binarios.
de 0 y 1 como activación. Bueno, más un umbral. ¿Ok? Esto mismo se reproduce para varias neuronas. ¿Ok? Si esta función matemática es para una sola neurona, esta función matemática también es para una interacción con varias neuronas. Bueno, dicho eso, ¿ok? Entonces lo que nos queda básicamente es entender ya esta parte que ya estaba explicando ahí, capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Y bueno, eh, a partir de aquí, lo que nos correspondería ya es irnos aquí a estas funciones matemáticas y ir reconociendo, por ejemplo, la sigmoide, la escalón, etc. Bueno, aquí tenemos los pesos, los días que son eh, básicamente, acá tenemos los pesos, las vías que es el umbral de activación, que es básicamente una función de entrada especial, que directamente activa esta función. Estas combinaciones generalmente hay veces que activan y hay veces que sigue el cálculo hasta que se active esta función, pero hay un elemento que se llama umbral de activación, que son los vías. eh, Son vías, estos vías directamente se activan en ceros y unos, entonces es una medida fácil de activación de esta función de activación. Bueno, y generalmente afecta a los sesgos. Bueno, por eso se llama vías o sesgos. Entonces, los biases permiten desplazar la función de activación, proporcionando flexibilidad adicional al modelo para ajustarse a los datos. Entonces, lo que les quería decir es que estas funciones matemáticas, como vemos ahí, pueden ser de cálculo simple, como ven aquí, o también pueden hacer con vectores, ¿ok? Con vectores en matemática. Ya depende mucho de la visión del programador que hace internamente eso. Si lo quiere hacer con funciones matemáticas simples o si lo quiere hacer como una función vectorial que utiliza matemática vectorial. La misma cosa es. Simplemente es la misma cosa. Pero aquí, acá lo vamos a ver, por lo menos las definiciones están como vectores matemáticos. ¿Ok? Las definiciones están como vectores matemáticos. Pero es la misma fórmula que ya vimos. ¿Ok? Las operaciones matemáticas simples están relacionadas con la modificación de estos pesos W y esta activación especial de estas vías. Donde básicamente van a ver aquí. ¿Ok? Van a ver aquí. Que es la sumatoria en cada función de salida o función de activación, que en este caso está denominada por z sub j de i, está dado por la sumatoria del producto punto que ven acá en forma vectorial, como ven aquí. Es otra forma de ver, ¿ok? Nosotros vimos mucho más simple, ¿ok? Entonces cada peso está multiplicado por sus entradas, ¿ok? Por las entradas más el valor de las vías. Acá ven eso. Vías de las neuronas, esta que está acá. Peso de conexión, esta que ven aquí. La suma ponderada que ven acá. Y la activación anterior, que es básicamente esta otra que ven aquí. Son vectores, en este caso como son redes neuronales, evidentemente. Lo llaman ya acá función anterior. Entonces, de forma vectorizada, que básicamente algunos algoritmos lo desarrollan de esta forma, porque les es más cómodo, porque cumple algunas funciones matemáticas de definición, entonces lo ven de forma vectorizada. Es lo mismo, siempre y cuando tu herramienta en sí puedas trabajar de forma vectorial. Python lo puede hacer, evidentemente, pero si utilizan otro lenguaje, evidentemente no lo van a tener. Entonces, o lo tengan que fabricar. ¿Ok? Y bueno, entonces si tenemos en forma vectorizada, lo van a ver de esta forma. Habría que ver un poco álgebra lineal un poco para poder recordar esto, pero no es el caso. ¿Ok?
Y bueno, después se inician los parámetros. Los pesos se inicializan anteriormente con los valores más pequeños, con una distribución normal de esta forma, ¿ok? Y los días suelen iniciarse en 0. Está dando unas recomendaciones de los valores. O en algunos casos se pueden inicializar de forma aleatoria, o a veces se puede inicializar con valores de 0 o valores muy pequeños. Importante, la inicialización afecta drásticamente la convergencia. Métodos como Xavier o G mejoran el entrenamiento. Entonces hay varias estrategias para que no inicialicen con valores aleatorios y que inicialicen con valores más cercanos a los que se espera. ¿Ok? Entonces hay varias estrategias que se utilizan en la parte matemática para eso. ¿Ok? Bueno. Y lo más normal es que recorramos desde la capa de entrada, capas ocultas hasta la capa de salida. ¿Ok? Pero también hay veces que se recorre desde la capa de salida hacia la capa de entrada. Eso se denomina el recorrido forward propagation y back propagation. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo eso para poder entender. Los videos básicamente nos dan un ejemplo básicamente de este tipo de recorridos. Y vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es forward propagation? Es el proceso mediante el cual los datos de entrada fluyen o fluyen a través del área neuronal, capa por capa, hasta producir una salida final. Entonces, es el recorrido evidentemente que tiene esa tendencia desde las capas de entrada en capas ocultas hacia las capas de salida. Entonces, es ese recorrido normal, ¿ok? Hacia la capa de salida. Cada neurona realiza dos operaciones fundamentales. Una es su suma ponderada, ¿ok? Donde básicamente va a multiplicar las entradas por sus pesos y va a sumar las vías, que es básicamente ese cálculo que ya vimos. Y otro es, si se da el caso, entonces se va a activar, aplicar la función de activación no lineal, ¿ok? Entonces, en algún momento va a activarse esa capa si cumple la condición, esa función. Entonces, si esa función dice que tiene que sumar 99 y en 99 activar la capa de salida, entonces ahí se va a generar esta activación. Y si no, no se va a generar. Bueno, entonces los pasos de ese algoritmo corresponden a lo que ven acá. Va a inicializar, va a recibir el vector de entrada, que son los valores de x1, x2, x3. Para cada capa, entonces va a calcular la función de activación, que básicamente es la sumatoria de cada peso por sus entradas más las vías. Va a aplicar la función de activación si esa función cumple o no la condición de activación. Y eso define el programador en qué momento se activa o desactiva o inactiva. Y bueno, si cumple una función de activación, llega a ese valor, entonces se activa. ¿Cómo generar una alarma? ¿Okay? Se genera una alarma y hace alguna función. Y va a repetir toda la propagación hasta que vaya desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Y va a finalizar cuando se llegue la última capa y produce entonces en la predicción, ¿okay? O lo que se está esperando, ¿okay? O la generación de un modelo, de acuerdo a la generación de un modelo posteriormente. Acá ven básicamente con datos cómo se va generando eso. ¿Okay? Bueno, entonces el flujo de datos sería la entrada, las funciones lineales, la función de activación y la salida. Básicamente a partir de estos datos. ¿Qué tenemos como punto clave? Durante el forward propagation, todos los parámetros, tanto W, que son los pesos, V, que es la vía, permanecen fijos. Solo calculamos las activaciones. El aprendizaje ocurre en backpropagation. ¿Okay?
ven acá. Entonces nos queda ver cómo funciona backpropagation. Bueno, de acuerdo a la función de activación, existen diferentes fórmulas matemáticas. La más normal es la que vimos nosotros, que son estos valores 0 y 1, que tienen una función de activación escalón, como vemos aquí. Entonces nosotros ponemos si ocurre tal valor, entonces nuestro valor se va a activar con un valor de 0 y 1. Después tenemos lineares, sigmoides, gaussianas. Y aquí tenemos, por ejemplo, otras y las que se mencionan en el material. Tenemos la sigmoide, y la sigmoide es básicamente esta función matemática, donde básicamente es un límite de una función. Ven que es 1 dividido 1 más el número e menos x. Y hay algún momento dado que básicamente esto tiende a 0. Entonces, esto va creciendo hasta un punto, luego va a tender a 0. Y ahí se va a generar básicamente un límite. Acuérdense que la división entre ceros no es posible, entonces ahí ocurre el límite. Acá ven que es 1 más e menos x. Cuando menos x es un valor 1 aquí, entonces es 1 menos 1. Y ahí tenemos entonces la división entre 0 y tenemos ese límite. Entonces, nuestro rango de salida es básicamente valores que dan igual que la función de escalón, dan igual que la función de escalón. Acuérdense esto, dan igual que la función de escalón, valores entre 0 y 1. ¿Okay? Pero su diferencia es que es una curva suave. Entonces, el otro es directamente 0 o 1. ¿Ok? Y ven aquí es una función suave, la función sigmoide. Entonces, ven acá las asíntotas que tienden a 0. Estas asíntotas tienden a 0, pero no llegan a 0. Pero son curvas suaves. Entonces, nos dan posibilidades que tengamos ciertos valores que están en esta parte de la curva o esta parte de la curva, que básicamente nos dan valores entre ceros y unos. Y tiene una mejor performance o es mejor usar una función sigmoide que una función escalón. Bueno, depende de qué tipo de ejercicio. Si quieren hacer si es algo simple, pueden elegir la escalón. Pero si quieren algo mucho más exacto, entonces ya hay que cambiar la función por una función sigmoide. El tema es que para cada una de estas funciones tenemos que empezar a programar. ¿Okay? Por eso es más fácil utilizar una herramienta ya a más alto nivel y empezar a programar directo, que nosotros empezar a definir cada función matemática. ¿Okay? Acá tenemos entonces los rangos, tiene una curva bien suave y diferenciable. El problema del gradiente es que dice acá, gradiente desvaneciente. ¿Okay? Esos son algunos problemas que tienen este tipo de algoritmos. ¿Okay? El mismo caso para las funciones de tangente hiperbólica. Ve que se parece mucho la tangente hiperbólica a la de sigmoide. Su funcionamiento es muy similar. ¿Okay? Y se usa para capas de salida de clasificaciones binarias. ¿Por qué? Porque son valores entre 0 y 1. Entonces, cuando queramos hacer algo rápido, podemos usar una función escalón. Cuando queremos hacer algo más logrado, vamos a usar una sigmoide o vamos a usar esta tangente hiperbólica. Muchos de los desarrolladores usan sigmoides o tangente hiperbólica.
da lo mismo casi. ¿Okay? Son básicamente el mismo tipo de resultados para curvas muy similares. ¿Okay? Entonces, aquí ya vemos entonces la tangente hiperbólica y ven acá para la misma cuestión. ¿Okay? Entonces, ven aquí la tangente hiperbólica de un valor x es esta función matemática que ven aquí. Y la gráfica ya ven aquí. Acá ven que también tiende a 0 y acá también tiende a 1. ¿Okay? Entonces, sus rangos son, acá ven, este va tendiendo a 0. ¿Okay? Y se va levantando hasta 1. Va a tender hacia 1. No va a llegar a 1, pero va a tender a 1. Y este va a tender a 0. ¿Okay? ¿Se acuerdan del límite? ¿Okay? Bueno, eso. Y sus rangos, por lo tanto, son entre 0 y 1. Aquí tenemos que su tendencia es menos 1. Aquí menos 1. Acá tenemos menos 1. Y aquí tenemos 1. ¿Okay? Entonces, tenemos esta gráfica. Está centrado en el 0. ¿Okay? Súper bien en este sentido. ¿Okay? Y el problema que tenemos también que es un gradiente desvaneciente. ¿Okay? Lo mismo que en la sigmoide. Con TensorFlow se utiliza más esta ReLU. ¿Okay? Y hay otras variantes que vamos a ver después en otras diapositivas. Y ven que acá, estas son más usadas. Estas son usadas, pero para algo simple, pero para algo mucho más complejo. Y como usa TensorFlow, básicamente usa esta ReLU. Y otras variantes que también se pueden usar. La ReLU básicamente ven que es el máximo entre 0 y x. Entonces ven que tiende a 0 aquí, o llega a 0. Y luego tiende hacia infinito. ¿Okay? Va creciendo aquí. Entonces no es un gradiente desvaneciente, evidentemente. Y computacionalmente es eficiente. Entonces, esta es la que más se usa, la ReLU. Vamos a ver en vídeo que utiliza esta ReLU. ¿Okay? Ya no en esta clase, pero después del examen. ¿Okay? Vamos a ver eso. ¿Okay? Y acá el de tangente hiperbólica se usa para capas ocultas de RN, o sea, RNN, ¿okay? Que son tipos de redes neuronales. ¿Okay? Y acá se usa cuando las capas ocultas, especialmente con las capas ocultas se usa esto. ¿Okay? Acá dice luego. ¿Okay? Y acá dice el problema del gradiente desvaneciente. Eso es lo que nos falta explicar. ¿Okay? Entonces, ya ven ahí, tanto en la sigmoide como en la tangente hiperbólica para valores grandes de valores de las entradas, entonces de valores x, la derivada se aproxima a 0. ¿Okay? Aquí, vamos a ver aquí. Estas derivadas se aproximan a 0. Haciendo que el gradiente se desvanezca durante el backpropagation, ralentizando el aprendizaje de las capas profundas. Entonces, acá por ser el límite, esto va a tender a 0. ¿Okay? Esto va a tender a 0. Y ahí vamos a tener problemas. ¿Okay? Entonces, a esto se denomina problemas del gradiente desvanecido. Y cuando se hace backpropagation ahí, entonces va a darse cuenta que se ralentiza el proceso de aprendizaje, ¿okay? Especialmente de las capas ocultas. Bueno, y por fin llegamos al backpropagation. Vimos en los videos que básicamente es el camino inverso y básicamente lo que se hace es aplicar una fórmula y esa fórmula básicamente nos devuelve el error y ese error nos vamos desde la capa de salida hacia las capas ocultas hasta la capa de entrada modificando los pesos. Entonces
El algoritmo de backpropagation es un algoritmo fundamental que permite entrenar las redes neuronales calculando cuándo contribuya cada peso al error total, permitiendo ajustarlos para minimizar la pérdida. ¿Ok? Entonces el objetivo es encontrar ese valor para cada peso W durante L función de pérdida, ¿ok? Y los pesos que van a ser cambiados. Los conceptos de matemáticas claves que involucran acá son las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces mide cómo cambia una función cuando una variable cambia, manteniendo las demás constantes. O también puede usarse un gradiente, ¿ok? Donde es un vector que contiene todas las derivadas parciales, apunta a una dirección de mayor crecimiento de la función. Y se aplica generalmente una regla de la cadena para funciones compuestas. ¿Ok? Entonces son la parte matemática clave que se utiliza dentro de este gradiente que se utiliza en el backpropagation. ¿Ok? Básicamente lo que hace se usa como ven acá, descendiendo hacia el mínimo. Entonces se busca el mínimo. ¿Ok? Entonces se hace una matemática eh, que se utiliza derivadas básicamente para poder hacer estos gradientes que se utilizan para encontrar exactamente el error y ir mejorando estos pesos W. Acá tenemos una analogía para entender más el proceso. Dice, imagine estar en una montaña, función de pérdida, ¿ok? Ya para explicar este gráfico, ¿ok? En el medio de la niebla, ¿ok? Para llegar al valle mínimo error, ¿ok? Entonces, estamos acá arriba y tenemos que encontrar su valor mínimo, ¿ok? Entonces, dice, imagine estar en una montaña, función de pérdida, en medio de una niebla, para llegar al valle de donde existe el mínimo error. Tenemos que llegar eh, a encontrar el mínimo error posible, ¿ok? Que básicamente es lo que maximiza las funciones de cada peso W que estamos hallando. Entonces, es eso. Vamos a palpar el terreno para sentir la pendiente, que es la gradiente, ¿ok? Entonces, por eso es que cada uno de estos puntos se halla en la pendiente, ¿ok? Que es nuestro gradiente, y a cada paso que vamos a dar, a cada dirección, entonces vamos a dar pasos a la dirección opuesta al gradiente, ¿ok? Entonces, vamos a ir hacia el paso opuesto a cada uno de los gradientes. Repetir hasta llegar al valle de más abajo. Entonces, vamos a ir viendo aquí. Entonces, la pendiente que tiene cada uno de estos puntos a través de las derivadas. Y vamos a llegar hasta el mínimo. Una vez que estamos acá, entonces vamos a encontrar el valor mínimo de nuestro cálculo que estamos haciendo. ¿Y por qué es importante que este backpropagation sea eficiente? En lugar de calcular gradientes individualmente, costo exponencial, imagínense que tengamos que hacer todo este recorrido. ¿Ok? No sabemos ni qué cantidades de valores corresponde a eso. ¿Ok? Dice, entonces tiene un costo exponencial hacer eso. Vamos a reutilizar los cálculos de capas posteriores mediante reglas de la cadena, que básicamente es esta que ven aquí. Y así se va a reducir la complejidad de O a la N. ¿Okay? Entonces, básicamente es O a la N la cantidad de veces que se va a repetir todo este proceso. ¿Okay? Entonces, se aplica esta fórmula para hacer mucho más rápido el proceso. ¿Okay? Pero ya saben entonces que backpropagation es el que permite entrenar las redes neuronales calculando cuando contribuye cada peso al error total, permitiendo ajustarlos para minimizar la pérdida. Minimizar la pérdida a través de estas funciones matemáticas. ¿Ok?
Bueno, acá básicamente tienen lo visto ya, ¿ok? Como se calcula el backpropagation y el forward propagation. Para calcular todas las actividades de, de las entradas y la suma de ponderaciones para cada capo, desde las entradas hacia la salida. Entonces se utiliza el forward propagation. Y para las de back propagation, vamos a calcular el error de cada capa de salida, aplicando la regla de la cadena, ¿okay? Que es una función matemática, donde se utiliza gradientes, este símbolo de gradiente. ¿Okay? Y vamos a propagar hacia atrás, ¿okay? Hasta ir utilizar esta regla de la cadena, y acá tienen el flujo de back propagation, desde las salidas hacia las capas ocultas, hacia las entradas. Entonces, aquí se va modificando cada uno de esos pesos durante ese proceso. Entonces, se actualiza todos los pesos y las vías usando el gradiente calculado. Durante la tasa de aprendizaje que se denomina el learning rate o proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos las iteraciones. Y a esas iteraciones se denominan épocas. Acuérdense bien de este término porque vamos a ver bastante. Una época o época completo consiste en un forward, calculación de pérdidas, backpropagation, y ahí se actualizan los parámetros y se repite múltiples épocas. ¿Okay? Entonces, cada periodo corresponde a una época, cada periodo de ciclos corresponde a una época. Mientras más épocas le agreguemos al proceso, corresponden a más ciclos for o ciclos mientras de repeticiones, y básicamente nos ayudan a poder predecir mejor. Entonces es una configuración de tiempos que se define para que pueda entrenar mejor las redes neuronales. Bueno, y estos son cálculos que se generan para encontrar los errores. En el caso del mean square error, básicamente es el error cuadrático medio. En el video básicamente decía que se calculaba esto. Y acá está su gráfica. Entonces, las salidas son las que se levantan al cuadrado. Entonces, esto es una cuestión más bien de estadística. En la estadística básicamente está el mean square error o error cuadrático medio. Y básicamente, si dibujamos una línea recta, ¿okay? Entonces a cada lado de la línea recta, entonces calcula dónde está el punto respecto a esa recta y calcula básicamente la distancia, que es el error. Entonces, es un problema de regresión, especialmente de regresiones lineales, como estábamos viendo, una línea recta. Pero hay también regresiones que no son lineales. Vamos a cortar directamente, como dice acá, problemas de regresión. Penaliza errores de grandes más fuertes y es de fácil de derivar y optimizar. Y acá tienen un ejemplo aplicando esta fórmula. Y acá tienen la fórmula del error cuadrático medio. Hay otros también en que se usa mucho. Vamos a ver esto también en TensorFlow y se llama cross entropy, que es entropía cruzada. Es una fórmula pequeña, como ven aquí. Aquí ya utiliza logaritmos. Su uso es clasificación especialmente para softmax, que es otro tipo otro tipo de función de activación. Ven que está la sigmoide tangente ReLU. Dijimos la que va a utilizar ReLU. Hay otra que es la que se utiliza, que se llama softmax, que corresponde a este tipo de activación. Entonces, esta entropy se usa cuando se define una función de activación softmax. Entonces, va a penalizar las predicciones confiadas, pero incorrectas. Entonces, eso es lo que busca.
hay veces que calcula en este tipo de errores, por ejemplo, y corresponde al rango que se está colocando, ¿ok? Pero básicamente no son valores correctos, entonces se penaliza esos errores, ¿ok? Y mejora los gradientes para su clasificación. Entonces, para clasificaciones podemos usar mejor el cross entropy. Y acá tienen la gráfica de este tipo eh, de cálculo, ¿ok? Que es el cross entropy. Vamos a ver. En algunos casos van a darse cuenta que se utiliza el mean square error para algunos tipos de modelos o de capas, y para otros se utiliza el cross entropy. Y dice, ¿cuál elegir? Y acá tienen el cuál elegir. Y esto les va a servir ya para que puedan utilizar en la práctica. El MSE, que es para regresiones valores continuos. ¿Ok? Entonces, porque es una línea recta y se parece más a eso. ¿Ok? Entonces, valores continuos. Y el cross entropy para clasificaciones de probabilidades. ¿Ok? La elección correcta acelera el entrenamiento y mejora la convergencia. Entonces, en algunos casos pueden elegir el mean square error y en otros casos pueden elegir entropy. No importa si eligen mal, pero van a darse cuenta que a la hora de entrenar, cuál es mejor. Entonces, por regla general, esto es cuando son valores continuos, y cuando son valores probabilísticos, entonces se utiliza el cross entropy. Ya les va a dar una idea esto de cuál elegir en cada caso. Bueno, ahora que es un gradiente descendente, que ya entramos más en la parte de matemáticas y del purete. Entonces, un algoritmo de optimización iterativo es el gradiente descendente, que ajusta los parámetros del modelo para minimizar la función de pérdida. ¿Ok? Nuestro objetivo es siempre minimizar las pérdidas. ¿Ok? Y básicamente es acercarnos más al valor real de lo que queremos medir. O sea, si queremos reconocer perros, gatos y monos, es tratar de hacer que sea más óptimo el reconocimiento de eso, que tenga menos errores. Y básicamente dice acá, se ajusta los parámetros del modelo para minimizar la función de pérdida, función moviéndose a dirección opuesta al gradiente. Entonces, esa regla básicamente es esa. Y las variantes del gradiente descendente, tenemos estas que te van acá. Se llaman batch gradient descent y stochastic gradient descent. Entonces dice, en el caso de batch gradient descent, que todas las muestras para calcular el gradiente es estable pero lento para datasets grandes. Entonces, cuando tienen dataset muy grande, no van a usar el batch gradient descent. Sí pueden usar, pero va a ser más lento. Eso es lo que les quiero decir. El dataset son los datos de entrenamiento, serían las imágenes de perros, gatos y monos, que también vamos a ver después. Y si queremos usar Scholastic Gradient Descent, entonces usa muestras aleatorias por iteración. El tema es que es ruidoso para datos repetidos y puede escapar de mínimos locales. ¿Ok? Entonces, tiene también sus problemas. ¿Ok? En este caso, lo que más se usa, por lo menos lo que yo veo que más se usa, es la de batch. Y después tiene la multi-batch gradient descent, y que es básicamente un balance entre estos dos. Usado pequeños lotes por muestra, lo más usado en la práctica. Entonces, esto es mini batch. Yo generalmente veo más esta de batch gradient, pero probablemente corresponden a estos mini batch. Acá tienen la visualización, ok. Entonces ven que el mínimo se desplaza hacia el inicio, ok. Básicamente dice que es lo contrario al valor mínimo, ok. Entonces funciona a una dirección opuesta al gradiente.
El Running Rate básicamente es el tiempo de entrenamiento. Controla el tamaño de los pasos durante la optimización. Puede ser muy grande, muy pequeño o adecuado. ¿Ok? Entonces puede diverger o oscilar, cuando en el caso de ser muy grande. Tiene una convergencia muy lenta o ser adecuado, tiene una convergencia estable. Esto es con respecto eh, al porcentaje de aprendizaje que tienen estas redes neuronales. ¿Ok? Y en el caso de optimizaciones avanzadas, más allá de lo que vimos acá con el main export error y entropy, tenemos esta que se utiliza mucho también y que vamos a ver esto dentro de TensorFlow, que es las optimizaciones que se esperan de estas redes neuronales, de estos modelos de redes neuronales, es la optimización de ADAM, RMS-Strop y ADA-Graph. ¿Okay? Entonces se adaptan al Learning Rate, que es básicamente este que está acá, por parámetros, acelerando la convergencia y manejando diferentes escalas de gradiente. Entonces no nos tendremos que preocupar por esto. Básicamente, para algunos casos vamos a darnos cuenta que se utiliza ADAM o RMS Pro. ¿Okay? Bueno, generalmente más se usa ADAM, que es básicamente en cómo se aplica este entrenamiento al modelo. ¿Okay? Vamos a ir viendo en los ejemplos posteriores. ¿Okay? Y bueno, entonces llegamos hasta el final. Muchas gracias. Importante, entonces yo les voy a dejar los materiales para el examen cuando ahí eh, dentro de la plataforma. ¿Okay? Y ya va a estar preparado para el examen. Pueden seguir haciendo sus trabajos prácticos las personas que no hayan terminado. Tienen ahí para poder seguir haciendo. Y básicamente tienen el WhatsApp ahí para cualquier consulta o la plataforma para poder tener cualquier consulta. Y ya tienen ahí los materiales que les va a servir para poder estudiar y las herramientas en sí para poder seguir haciendo sus trabajos prácticos en el caso de que les falte. ¿Okay? Que básicamente son eh, cuestionarios o el trabajo práctico. ¿Okay? Muchas gracias y nos vemos después. Entonces, las redes neuronales combinan matemáticas, algoritmos computacionales para crear sistemas de aprendizaje profundo capaces de resolver problemas complejos. Y entonces, el forward propagation, un flujo de datos desde entrada hasta las salidas, cálculo de gradientes y ajuste de pesos es el backpropagation, y la optimización es la administración iterativa de las pérdidas. Entonces, forward propagation es el recorrido normal y básicamente es el flujo de datos desde la entrada hasta la salida. El backpropagation básicamente el recálculo de cada peso W desde su salida hasta su entrada a partir de ese cálculo de error que se calcula. Y la optimización es básicamente minimizar esas iteraciones de las pérdidas. Las pérdidas básicamente es la salida y básicamente es el concepto de qué tan fiable es el reconocimiento o la predicción de algo. ¿Okay? Entonces, evalúa un poco a las salidas. ¿Okay? Entonces, si ponemos un modelo, si tenemos un modelo y va a verificar qué tan óptimo es eso. Es muy parecido al tema de errores, ¿okay? Pero básicamente está relacionado al tema de minimizar las pérdidas. Entonces, si va a reconocer perros, gatos y monos, y si tuviéramos que decir 95% estoy seguro que son perros, ¿ok? Mi ideal sería que sea al 100% decir que son perros. Entonces, ese 5% son errores, porque no estoy distinguiendo bien si es un perro u otro animal. ¿Okay? Entonces,
las optimizaciones sirven para poder acercarnos un poco más a esos valores. Y eso va a depender también del modelo en sí, pero generalmente la idea es que se pueda ayudar a que sea al 100%. Eso en muchos casos no es posible porque hay muchos otros factores que afectan, como la calidad de la imagen, la calidad del algoritmo, y etc. Hay otros factores que también afectan, pero existe una función de optimización también. Entonces, comprender el funcionamiento interno es esencial para diseñar, entrenar y optimizar modelos efectivos de Machine Learning. ¿Ok? Y ahora lo que nos queda es básicamente ir a los ejemplos que vamos a hacer en nuestra clase después del examen. Y nos queda entonces el examen para hacer un corte aquí y poder sumar entonces. Entonces, lo ideal es que puedan sumar 10 puntos de trabajos hechos en clase más 10 los de cuestionario del examen. Y eso es todo entonces y nos encontramos ya para la próxima clase después del examen. Están los materiales ya, ya para subir y continuar entonces los trabajos para la gente que les falta y entonces los materiales para que puedan ir mirando. Muchas gracias.